صباح الخير عليكم خوتي خواتاتي، كي صبحتوا هانيا. نتمنى على الله هذا الصباح هذا تشاركوه معايا في احسن حال واحسن الاحوال. جات عندي واحد لا فاميليا مي فاميليا مي amigos mi familia de Marruecos. ¿Me están viendo? Sí. No me digas qué te han dicho de mí. No sé, de mi Que amiga le tengo Fátima. mucho cariño, Fátima. Gracias. ¿Y cómo se llama? Y todos la familia de Marruecos como gente de España. Mi hermano, primo, amigo. Mucha gente. Y gente de Marruecos entero. Entero. Y también fuera de ¿Y me Marruecos. están viendo? Eso. انتم خوتي خواتاتي ملي جات عندي Y درت hay لها que yo te قهوه. escucha, ¿no? سي هي توما الكافي Dile que كوميغو. yo hablo un poquito inglés. Vale. Muy poquito. Vale, después habla con gente en inglés. ومنين جات عندي درت لها قهوه، هي توما الكافي كوميغو. الكافي ولا طاسه ديال الكافي، كاس ديال القهوه. وفكرت انا غنوض ندير المسمن حيت قالت لي بغيت نشوفكم كي كديروا المسمن ونعاونك فيه. دابا هانتوما كتشوفوا كنا غنخرجوا نشربوا قهوه انا وياها ودايرين حتى العشيه. ودابا ملي جا الصباح قلت لها واخا يلاه هاجي. دابا قالت لك بغيت نغسل يديا باش نعاونك. بسم الله على بركه الله. هنايا عجنت انايا هاد العجينه هادي هانتوما كتشوفوا فيها العجينه ديال المسمن بشويه ديال الملحه وخماره ديال الحلوه وشويه ديال الملحه والماء. صافي عجينه عاديه ها هي. هي سميتها ماريا. وخماره وحده اخرى حيت حنا عندنا هذه هي الخماره ديال الحلوه باش ما نزربش بزاف. خماره الصوبري دي la levadura para que levante. سي سو بارا ليفانتي. عندي هنايا دايره ثمن 2 كيسان ديال الزيت. نو اسايتي. اسايتي غندير خماره فوق منها بحال هكايا. وغادي ندير الزبده. غندير الزبده بحال هكا. Claro, escuchando y mirando. Sí, me miran a mí. A ti también, a todo el mundo. ¿Y qué han dicho? No sé, después. Después se ve. Eso. Ahora están mirando y dirán, esa mujer muy guapa, muchacha. معالق سي I speak English only little bit because habla con I been gente. long time in 69, married, con va 65. Spain and 2 sisters and husband died, you know, in accidente. Okay? Con va Fuerteventura, Las Canarias. Tengo 2 hijas de 49 y 43. ¿Y tú cuánto tienes? 75. هانتوما كتشوفوا Pero no lo 75 سنه. 75 سنه. هانتوما كتشوفوا انا خرجت درت الزيت. هما راه 2 كيسان ديال الزيت ماشي كبار، غير الزيت ديال غير كاس ديال اتاي. سمحوا لي، كاس ديال اتاي 2 كيسان، 3 ديال المعلقات كبار ديال الزبده وخماره كنديرهم هنايا وغنفرق بهم المسمن ديالي. هانتوما Dile que yo me arreglo el pelo sola y me lo hago todo solita. ودابا غادي تلفاتني. Que yo no voy a la peluquería para nada. Sí, ¿tú te gusta mi material de la cocina? A mí sí me gusta. Sí, mucho. Sí, mucho. Me encanta la cocina y ayudar. ملي كنعجنو كندير هكا شويه ديال الزيت من الفوق بحال A mí me هكا. encanta. غادي شويه ayudarte. الزيت في هاد Para que no se pegue, el aceite es para que no se peguen, ¿verdad? eso, claro. Claro, y la harina también. Harina, La harina aceite, también, tú ves, lado. porque yo hago pestiño. Sí, Mi ah, madre sí, me sí, dejó pestiño. eso. Cuando llegue la Navidad te voy a hacer una bandeja yo. Y yo también Y arroz con preparo leche. ¿Te aquí. gusta el arroz con leche? Sí, yo prepararlo. Marruecos también Sí, ¿no? arroz. Me Sí. sale muy rico, ¿ves? Con eso no se pega. هانتوما. A ver que yo te هكا. vea cómo tú la haces, Venga, ¿vale? vale. Porque cada Aquí. uno la hace de una... Ah, redonda nada más. Sí, está todo. Este están- ya fuera. Ya fue. Este fuera. Hay que lavarse las manos. Yo no lavo la mano. ¿Por qué? Yo ahora preparo todo aquí encima de la mesa. ¿Tú la preparas sola? No, con No, tú yo te también. ayudo. Sí. Eso. Yo te ayudo. Espérate que me voy a lavar las manos. هانتوما دابا من بعد ملي كنكورهم هكا غادي ندير بحال ¿Y ahora qué le هكايا. hacen? Ah, ya está. Tortita, ¿no? Sí, tortita, claro. الزحام هانتوما تشوفوا الزحام انا وياها. يلا حيد علينا هذا باش نبقى لها هي اتساع. Ponga, mira, Ana, primero, ahí. Ay, echarle Cuchara.
cuchara. Eso, cuchara. Mira, Ana. Ahí. Así. Y ahora se le echa eso. Espérate. Que las tire bien, ¿no? Sí, claro. Fátima. Yo como las tortas que hago, pero yo las hago con una botella. Las tiro con una botella. Tienen que estar finas, ¿no? Échale esto. Ahí. Mira. Qué curiosa, hija. سينيال خالتي سينيال انتم كتشوفوا انتم معايا خوتي خواتاتي تما كتشوفوا انا كتسقم نسمن La hace redonda, ¿no, Fátima? no cuadra. Ponga poquito harina como este. Más grande. Más grande. Sí, Mira, la estoy estirando. mira, La estoy estirando, más fina. Más fina, eso. ¿Ves? Yo la hago así en las tortas mías, los pestiños. Y los tiro con una botella de anís. Y la hago más grande y la hago fina. دابا ما عندي ما ندير دابا ميرا كي جو Pestiño, hago Mira. pestiño. انا كتعلمني نديرها في القصعه Y los pestiños están muy ricos, lo que la receta que mi madre me dejó. Le echo vino, le echo rollá, le echo una naranja rallada, un limón rallado, le echo aceite, un vaso de aceite Mira, Ana, y mata la mira. uva. ¡Oh, qué grande, tía! ميرا ¡Oh, qué grande! Esta no va a salir tan grande, ¿no? Échale al mío también. pero primero harina y después Oh, qué mantequilla arte tiene. A ver, qué bueno. ¿Esto qué es? ¿Yema de huevo? no aceite con mantequilla aceite. con vida de la levadura royal Ah, ni. con levadura de dulce Sí, levadura de dulce. هانتوما Con Fátima, que la quiero mucho. ¿Ya cuánto tiempo hace que te conozco? mucho Mucho en el autobús, ¿te acuerdas? Que siempre te Mucho. hablaba. Sí. Y digo, ¿tú dónde vives? Dice, yo vivo en tu Bailando. calle. Bailando. bailando Todo el mundo sabe, bailando. Y me parece muy guapito. anda Ole, ole. Como tú no hay ninguno, ni Isabel Pantoja. Ay, poropom, ay, poropom, pero. Manolo Escobar. Al cateto de tu hermana, que no me venga con leyes. Que pa' allá yo soy gitana y vengo sangre de reyes. Que pa' allá yo soy gitana, que tengo sangre de reyes y en la palma de la mano. Ay, poropom, ay, poropom, pero, poropom, pero, poropom. Verde era la hoja, verde era la parra, debajo del puente retumba. ¿Cómo está? ¿Cómo estáis? A todos. Buenos días. Buenos Si días. me convida. Aquí preparamos Tortita. ملاوي Glawi. مسمن Siempre. marroquí Marroquín. Voy a Marruecos. hablar a explicar marroquín. eso Fátima me va a explicar marroquín. marroquí vale Pero soy del campo de Gibraltar, de Algeciras Mares, especial. Hasta el hueso. Hasta la médula. ¿tú tienes ganas de Marruecos salir conmigo? Yo sí, porque tú conoces Marruecos todo y conoces a toda la gente y a mí no me pueden hacer nada, ¿verdad? Además me voy a traer un bailando Ah, bailando. Me tiro el día bailando y preparo todas las cositas bailando. Y hacer las tortas, coño, que me entretengo. Y tú me ganas a mí y tú la haces más ligera, muchacha. claro y yo me he puesto Tiene práctica. práctica rápido Rápido. rápido. Fumando espero, por Sara Montiel. Fumando espero y al hombre que más quiero, tras los cristales y alegres ventanales. ¿Esto quién es? hola guapa Es que estoy aquí con mi amiga haciendo torta. hola guapa ¿quieres entrar? sí ¿tienes ganas? ¿tú también? a la puerta abierta en mi casa venga Hola Ángela, qué graciosa. Ángela, ¿tú la conoces?
Pues yo la conozco antes que tú. Ángela. ¿Y mi perrita? Ahí la basura. Sumando espero Ha hacia el sido hombre una- que te quiera. Sobe. Ángela, ¿tú conoces a Fátima? Mi amiga, mi amiga. Ah, no lo Mi sabía, va. cariño. Mi amiga, Haciendo muy buena. torta. Y mira cómo me está cogiendo. Y que es mucho peor. Mira mi pasaporte. Me parece yo rinda un local grande Yo hace tiempo para que prender a las personas mayores del pueblo a disfrutar, a cambiar la cosa. ¿Verdad, no? Yo hace tiempo que la conozco, ¿verdad, Mucho. Fátima? Tú lo sabes hacerla, ¿no? Sí. No la ve cómo la hace. Anda, ella. Qué mano buena tiene. ¿Ella? Sí. Las mucho. manos. Y está de bueno los todo dulces de comida. esta gente que yo fui Dulce, todo. a una charla. ¿Qué charla fuimos, cariño? De consulado de Y a mí me Marruecos. regalaron un traje, me vistieron de... Sí, de ¿verdad? tela. Íbamos a Y jugar gallo de mu- mora. Sí, la tela muy cara. La tela. Te regalaba a ti una Yo quiero tela muy hacer las cara. cortinas y un traje me quiero hacer. Sí. Un traje de pantalón. ¿Qué Qué hago? lindo. ¿Qué le regalaste? Una... No, la No, mo- salía conmigo el grupo de Marruecos, de tener charla. el consulado de Marruecos, Consulado todos de mis Marruecos. paisanos, Hay sevillanos. sevillanos, y salí el día 8 de marzo. Y yo hice una charla también, ¿verdad? Sí, ya Española. hablando con el consulado, ya digo está Marruecos, Me digo está gente encanta. marroquí. Sí, me encanta. انتم كتشوفوا خوتي خواتاتي سمحوا لي انا درت الاولى والطحين والزبده ودرت الثانيه والطحين والزبده ودابا غندير الثالثه هذه كنديرها بهذه الطريقه هذه وسمحوا لي غير قلت زعما ما نحرقوش مع هذا الفيديو هذا الصباح Yo siempre حيت soñé. انا الدار ما كتخواش عندي انا راه الدار ما كتخواش راه كون داك الفيديوهات كنحطهم اللي عندي يوميا الجديد رانا غير بزاف ديال الحوايج خصني ديما نقرابي Yo me voy a hacer Mira. el pasaporte. كلارو برونتو Pronto, para llegar. برونتو 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 Bueno, ¿esta cómo está? perfectamente ¿Qué le echo harina? Tu تشاكيت توتي لي غانا ايسو هانتوما كتشوفوا هادو درتهم على ثلاثة Yo a ella siempre le he hablado, ¿verdad, niña? Sí. En el autobús cuando ella trabajaba en el hotel sin Salón a 6. huevo sin huevo sin Sí. nada cariño ¿Y por qué es así el aceite? este aceite المنطقية الليبادورة رجال Ah, Levadura, levadura, vale, De vale. dulce. Ya se acabó la mía, ¿no? espérate Ana espérate Ana Pajarito ¿Tú por quieres? aquí, pajarito por allá, pam, 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 pam. Pajarito por aquí, pajarito por allá, la, 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 Eso, la. Ella eso. se ríe conmigo, Una ¿verdad? cabra, ¿eh? Una cabra desierta en el desierto de Marruecos. Ah, vale. muy contenta pobre ديالنا Ella sabe lo que yo he pasado, ¿verdad, hija? سي Ella a mí me quiere, ¿verdad, hija? هانتوما هادي دابا غنديرها بحال هكا Mira بحال qué bien la هكا hace, ها هي mira qué bien la ها هي هانتوما كتشوفوا وغادي نمشي معاها هكا Mira qué bien la has dicho, Ángela. Qué bien la has dicho. وغنمشي معاها هكا بالطحين وغنمشي معاها Ya nos hemos بالزبده tomado un cafelito muy bueno. ¿Verdad? تو كري كافي كارينيو No. ها هي تيرمو اجي No, gracias. نو Pero no lo الكافيتيريا ديال sé, كافي Quiero un vaso con agua fría, fría. فريه 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 Fresquita فريه si tiene. واه ¿Y tú qué me mira escuchas a mí la voz? Sí, te escucho a la mira voz. esta la nevera no puedo porque tengo el cable de la luz y puede dejar todo el pan colgarlo allí Sí. y después sale el lavadero abre la nevera otra nevera Ah, y en coge el cuarto que aquel. tiene agua. ahí al lado de la lavadora Vale. y coge el bote allí mucho bote de agua Qué bien Mira. lo hace. ها انتوما Qué كتشوفوا arte خواتاتي كندير له ¿Qué هكا arte بحال tiene هكا mi niña? ¿Qué سمحوا arte لي tiene? وان شاء الله اللي عجباتو الطريقه نولي نعاود مع خوتي الفيديو حيت ما قدرتش بزاف دابا Eso بزاف sale muy وكنبيردي grande, no? بزاف ديال الفيديوهات وكنبغي نوريكم بزاف د الحوايج ولكن سي دوماج سمحوا لي ها Ay, انتوما qué ها هي gracioso. Mira, mira, mira. ها هي Ay, qué arte tiene. ¿Me lavo las manos ya? باي ¿Sí? ها هي انتما كتشوفوا هذه كنديرها بزاف ديال الطرق بزاف عامره بالكفته بالقوام ديال Toma, que toma, que toma, que toma, que toma.
yo qué sé. هانتوما خوتي إنت- هانتوما ها هي دابا غنبدا الخبز وهانتوما معايا الى النهايه وسمحوا لي كنترجاكم سمحوا لي غير بغيتكم تشاركوا معايا هاد الصباح هذا ونتمنى على الله الخير معاكم. ديمي Yo que sé a كارينيو la hora que se levanta ella. ديمي كارينيو ¿Qué pasa? Ya he hecho otra. موي بيان ميرا هانتوما كتشوفوا Esta شحال está mejor, سقنات ¿no? Esta está هانتوما mejor. كتشوفوا شحال سقنات ها هما Aina, باش تشوفوا منو جا ترمينا ya termina. جا Ahora limpia la mesa. No limpiamos nada. No Ahora, limpiamos nada. Eso, mira. Este que sí. sartén Espérate. con agua Que te voy a fregar los cacharros. El sartén, ahora yo pongo como este. ¿Dónde tiene el estropajo? Cariño, ¿quieres agua? Sí, yo quería agua. Agua. Vete en la otra nevera y trae botella de agua friquita. Yo me he dicho a ti Te lo he antes. dicho antes. Ángela, Quiero agua como tu casa, cariño. ella es muy buena. Ella da todo en la vida. ¿Verdad, hija? Claro, Es muy cariño. humana. Como yo lo A soy. mí la puerta de mi casa abierta. Yo también te lo he dicho, ¿o no? No falta fregar nada. Tú no fregas No, nada. ¿por qué? لو كان دير الزيت بحال هكا لا باسا نادا بحال هكا هانتوما كتشوفوا كندير بحال هكا يا الزيت طلع منهم. A mí me gusta. Ahora quiero fregar mi cocina y los cacharros por dentro del mueble. Sí. Yo estoy muy limpia. Se Pero nota, cuando- Ana, se nota, tú limpia, entra y fuera. Ahí está. Aceite. Ya ves, madre. Todo entra y fuera. Fuera, yo no quiero nada dentro. ¿Verdad que no, hija? Sí. لا نقص لها الزيت كنزيد شويه الزيت. El agua fría, ¿dónde está?